Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a meditar en la Escritura. Hoy es viernes del Nuevo Testamento. Vamos a seguir el estudiando el libro de los Hechos. ¿Alguien se acuerda de dónde nos quedamos? El capítulo 3. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar el capítulo 2. Versículo 43. ¿Cuántos se han gozado con este estudio acerca del libro de los Hechos? ¿Cuántos han aprendido muchas cosas? Que Dios lo bendiga, mi hermano. Tiene un compromiso, entonces que el Señor sea acompañándolo y que lo guíe, que lo cuide. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, en su versículo 43. ¿Ya lo tienen? Háganmelo saber con un amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Por reverencia a la palabra vamos a ponernos de pie. Vamos a leer el versículo 43 y acabándolo de leer tomamos asiento. Tiene como subtítulo, fíjense lo importante que vamos a estudiar el día de hoy. Tiene como subtítulo, los que tienen Reina Valera, la vida de los primeros cristianos. Gloria al Señor. Vamos a estudiar el libro sagrado. Vamos a ver qué nos dice Lucas el médico. Dice así en el nombre de Jesús: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Te das cuenta qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy, mi hermano? La vida de los primeros cristianos. Entonces vamos a parafrasear, vamos a recordar un poquito qué es lo que nos ha estado hablando la Escritura. En el capítulo 1, la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba por venir. Una promesa, algo que el Señor Jesucristo prometió, estaba por cumplirse. ¿Y qué había ahí? Dice que hablábamos y escuchábamos acerca de que, pues para ser un ministro y un buen cristiano, tenemos que tener testimonio de muchas maneras. A veces en milagros, cosas bonitas, agradables, pero también a veces, ahora sí que en cosas difíciles, ¿no? Circunstancias difíciles. Pero al final de cuentas es la marca de todo cristiano genuino y auténtico. ¿Sabes por qué? Porque a veces en las circunstancias difíciles el que dice ser cristiano se aparta y dice: no, si eso es ser cristiano, yo ya no quiero, entonces no me gusta. A mí me dijeron que Jesucristo iba a ser la solución a todos mis problemas, como si fuera un genio de la lámpara maravillosa, que nada más lo frotas, sale y tú le pides lo que él quiera. Lo que tú quieras, perdón. Y que Él está obligado a cumplirte lo que tú quieras. ¿No? Entonces, había una promesa del Espíritu Santo y eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque ahora íbamos a tener un guía. Una cosa es caminar sin un guía y ahora íbamos a tener un guía que nos iba a decir por dónde sí caminar, cómo caminar y hasta dónde caminar y por dónde no caminar, y nos iba a empezar. Así como alumbraba ahora sí que el fuego en la noche al pueblo de Israel para ir caminando en el desierto, espiritualmente ahora nosotros tenemos, pero en ese tiempo era una promesa que iba a haber ahora alguien que nos iba a guiar. Entonces, ¿te das cuenta de lo importante que es? Esto quiere decir, en otras palabras, que una iglesia sin el Espíritu Santo, no quiero imaginarme cómo sería o cómo es. Desordenada, muerta. ¿Te imaginas a una iglesia, a un pastor dando pláticas motivacionales? Psicología, diciendo infinidad de cosas muy bonitas al oído humano, pero no alimentando ni saciando la sed de nuestras almas. Entonces,
sabemos cómo es nuestro Señor Jesucristo, cómo era su caminar. Hay 4 evangelios que hablan acerca de su vida, 12 apóstoles que estuvieron ahí testificando acerca de su vida. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de nuestro Señor Jesucristo? Que caminó a la perfección, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién está de acuerdo que el Espíritu Santo es la guianza del Señor Jesucristo ahora en estos tiempos y en esos tiempos? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Que hagamos nuestra voluntad, que si queremos hoy sí, si mañana no, que caminemos a medias tintas, que seamos indisciplinados. No, todo lo contrario, nos va a enseñar a parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo, de la manera que Él caminó, de la manera que habló. ¿Podrías imaginarte un cristiano hablando groserías? O sea, no hay ni un registro, pero fíjate lo que estamos diciendo. Podrás imaginarte a un cristiano, o sea, términos bíblicos, hablando de un cristiano de veras. No existe. Ahora, que hay quienes tengan el título de cristianos, entre comillas, y que digan groserías, eso sí es otra cosa. Pero ¿te puedes imaginar a un cristiano lleno del Espíritu Santo hablando malas palabras? Maldiciendo, enojándose, pasándose altos las luces rojas, atropellando perros y caminando de una manera, pues ahora sí que muy al estilo mundano. A un cristiano poniendo su confianza, las medicinas nos ayudan, pero poniendo su confianza en las medicinas. A un cristiano poniendo su confianza en sus bienes, en que si tiene dinero, está tranquilo porque cualquier cosa con el dinero se compra. A un cristiano quitándole el pan a un pobre. O sea, muchísimas cosas, bíblicamente no. Entonces, he ahí la importancia del Espíritu Santo, de lo que está por venir. Porque si nosotros aún tenemos ciertas actitudes, no somos perfectos, claro que no, pero se empieza a ver el caminar de una persona guiada por el Espíritu Santo. Te equivocas, pero dices, el Espíritu Santo te redarguye y te dice, eso no es correcto, tú no debes de dirigirte ya de esa manera, no debes caminar de esa manera, no debes hablar de esa manera. ¿Te imaginas al Señor Jesucristo diciendo, chales mis apostolines? No, como que no concuerda, como que hay algo raro, ¿no? De repente podrías hablar en la música, por ejemplo. A veces que dicen, no, pues es que el reggaetón es cristiano. Hay reggaetón cristiano y hay esto y lo otro. Entonces, uno como músico de repente, yo siempre he dicho desde antes que yo viniera al mundo, nosotros como músicos allá en Estados Unidos decíamos, cuando apenas empezaba esta ola de reggaetón, nosotros como músicos, con todo respeto, ¿no? Se rompen géneros y eso, pero nosotros como músicos decíamos que la música se estaba enfermando de cáncer y que se llamaba reggaetón. Entonces, los grandes músicos tienen los grandes músicos del mundo, estamos hablando en términos mundanos. Si el mismo mundo dice que eso pues no es edificador, no es constructivo, entonces, ¿qué serán las cosas de Dios? Yo no me imagino al rey sentado en su trono y que de repente yo le diga, Señor, hoy vine a alabarte, vine a glorificarte, a exaltarte, a adorarte, y que empiece una tonada de reggaetón. No me lo imagino. O sea, no puedo imaginarme al Señor Jesucristo con unos lentes negros y una gorra para atrás, porque pues es que hay que llegarle a los del mundo pues con por así que para que agarren la onda y vean que también en Jesucristo está la onda. Y de repente pisoteando tantos estatutos, mandamientos, reglas de santidad.
que habla el libro cerrado. ¿Se acuerdan de los términos y de la frase? Somos, de la parte escritural, somos nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. ¿Y se acuerdan lo que yo les decía que admiraba mucho de Facundo Cabral, que decía una frase bien, pero bien sabia? A mí se me quedó muy grabada: las tremendas responsabilidades por ser el pueblo escogido. Para ser santo, para ser el pueblo de Dios, hay tremendas responsabilidades, mi hermano. Pero la recompensa es grandísima, no tiene nada que ver con eso. Entonces, la ascensión, un día también nosotros vamos a ser levantados, sea del sepulcro, como lo hemos estado estudiando, o sea en el famoso arrebatamiento, que nos toque, que no veamos muerte. Solamente Dios sabe, y gloria a Él. Amén. Llegó el momento entonces que en el capítulo 2 se cumplió la promesa, la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué empezó a hacer? Pues empezó a hacer muchísimas cosas. Nos empezó a enseñar a hablar de una manera que nosotros no estábamos acostumbrados, pero otros las entendían, que nosotros ni siquiera sabemos qué estamos diciendo muchas veces, pero que puede ser una manifestación del Espíritu Santo en tu vida, muy obvia, muy visual, muy visible, en la que podemos decir: ese hermano, yo recuerdo cuando tuvo una manifestación, el Espíritu Santo lo tocó, lo preparó para que ahora él se llenara una y otra vez según él necesitara, la hermana, el hermano, el Espíritu Santo. Entonces, porque puede ser una manifestación. Decíamos que hay veces que se quedan con el don de lenguas, pero hay veces que solamente es la manifestación, una señal visible. Pero ojo, mis hermanos, he aquí donde vamos a entrar a la controversia. No es la única señal de que alguien está lleno del Espíritu Santo. Es una de las señales, pero no es la única. Entonces, Dios en su soberanía puede hacerlo de muchas maneras. A lo largo de que continuamos con el estudio, vamos a empezar a ver otras maneras en las que una persona es llena del Espíritu Santo. Pero bueno, que los que de repente se les tachaba de locos, sin qué hacer, ahora estaban mostrando algo maravilloso, porque decía uno de los hermanitos, la otra vez que fuimos a visitar a cierta persona que pues se le manifestaron los enemigos, porque eran muchos. Se sentía una sensación horrible, fea. La carne respondía a eso y se erizaban los vellitos de los brazos y se sentía feo. En el caso del Espíritu Santo es todo lo contrario. Tú estás viendo, pero se empieza a sentir paz, alegría, gozo, impresión de ver a ciertas personas que antes caminaban de una manera desordenada, que era que se comportaban de una manera desordenada, o sea, al grosero. Ahora ya lo escuchas hablar de una manera en la cual ahora tiene dominio propio. Ahora puede controlar lo que pueda decir y no decir. Que el que de repente tenía una actitud como celos, envidia, coraje, era duro de corazón, de dura cerviz, ahora es lo contrario. Ahora ya es perdonador, es paciente, tolerante y muchísimas otras características que hacen de un cristiano genuino y auténtico, seguidor del Señor Jesucristo. Entonces vino hasta ese momento la venida del Espíritu Santo. Después, ¿cuál es una de las primeras cosas? Ahora vamos a empezar a hablar de Dios con toda seguridad y con valentía. Porque si de repente Pedro tenía miedo, como lo hizo, y que negó al Señor 3 veces, porque no tenía el Espíritu Santo, estaba en sus fuerzas, se dio cuenta que, pues en sus fuerzas, nos debemos de dar cuenta que en nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Pero el Espíritu Santo con nosotros va a cambiar totalmente nuestra vida. Entonces ahora ya no seremos nosotros, sino ahora es Dios con nosotros. Entonces, no solamente es para predicar la palabra de una manera valiente, con valentía, la fluidez,
el tipo de palabras que van a empezar a salir de nuestras bocas hablando y dirigiéndonos acerca del sagrado libro va a cambiar totalmente. El libro, que son simplemente a los ojos de muchos hojas, un libro como cualquier otro, cobra vida. En tu boca, tus palabras ahora son como traguitos de agua de vida a una persona, como pan a un hambriento, a un alma hambrienta. Tu caminar, muchas veces estás predicando, mi hermano, caminando, dirigiéndote, viviendo la vida cotidiana que tienes que vivir todos los días, pero ahora con Cristo. Y predicas sin siquiera abrir la boca. Pero te imaginas de repente si nos ven que estamos maldiciendo, haciendo groserías, comportándonos de una manera que no es, con obras que no debemos ya de hacer, que yo creo que el Espíritu nos va a enseñar a lo largo de que vayamos avanzando en este libro. Pero cabe mencionar de que el primer discurso de Pedro estaba muy cuadrado. Ya había caminado con el maestro, yo creo que ya se había puesto a estudiar un poquito. Hay quienes dicen que cuando van a predicar y se ponen aquí detrás del púlpito y lo que el Espíritu me dé. Y a veces no es tanto así, no tenemos que leer la Biblia. Decíamos que muchas veces esa es la postura de muchos predicadores, de muchos pastores, lo que el Espíritu me dé en ese momento. Y es a veces cuando luego salen ciertas palabras, frases, ciertas doctrinas que pues en realidad parece que están aquí, pero en realidad no es lo que nuestro Señor quiso decir. No es lo que el Espíritu Santo inspiró al escritor, a lo que está escrito. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos tergiversando, torciendo, distorsionando la Biblia. O sea que es como la tele, que de repente las teles de antes, de repente como que la señal no estaba bien y se empezaban a ver rayitas, se distorsiona, ya no se empieza a ver bien lo que en verdad está pasando por ahí. Con la Escritura también es así. A veces nos creemos más poderosos que el Señor, a veces somos más buenos que el Señor, a veces somos más amorosos del Señor, porque estamos distorsionando la Escritura. Damos oportunidades, justificamos a diestra y a siniestra y tantísimas cosas, y ya no estamos predicando fielmente la palabra. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar las promesas que están escritas aquí. Entonces, en ese caso, Dios, el autor de la Escritura, ya no está sujeto, ya no está obligado a cumplir las promesas que están aquí en el Sagrado Libro. Y eso es delicado, porque entonces muchas cosas que nosotros necesitamos, esperamos, ya no se van a cumplir por una mala interpretación de la Escritura. Entonces, de ahí brinquémonos a lo que es el versículo 37 del capítulo 2, donde se compungieron. ¿Se acuerdan de esa palabra? Compungir. Ahora hablando y predicando del Señor Jesucristo, pero ya con el Espíritu Santo. ¿Ya con qué? Y recibirán poder. Ahora ya con poder, un poder que no proviene de ti, de tu conocimiento, de tu esfuerzo, de ninguna de tus obras, sino que proviene directamente del Señor de los ejércitos, del Dios Altísimo. Entonces, ¿te acuerdas de esa palabra compungir? Perforar hasta atravesar, agitar violentamente. Atravesar hasta perforar. ¿Cuál es la espada? La espada entonces atraviesa hasta perforar, hasta atravesar, hasta adentro. Agita violentamente. ¿Qué era eso? El corazón. Empieza a palpitar de una manera como diciendo, ¿qué hicimos? ¿Y ahora qué? Y donde entonces las llaves de las que se le hablaban a Pedro, las llaves del reino de los cielos, entonces ahora se hacen visibles. Ahora ya están a los oídos y a los ojos de cualquiera que quiera escuchar la palabra de Dios. Las llaves del reino de los cielos en Hechos 2:38. ¿Qué les dice entonces? ¿Cuál es la solución, Pedro? Ahora ya, bueno, ya lo matamos al Mesías. El Señor ya les abrió el entendimiento. Y entonces, ¿qué decía? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estaban preocupados, desesperados, porque ojalá hubieran matado a una persona que pues era igual que nosotros, humanamente hablando, pero habían matado al Mesías, al enviado, al que estaban esperando.
Y tanta era su preocupación que decían: ¿y ahora qué hacemos? Somos asesinos, somos blasfemos, matamos a quien estábamos tantos años pidiéndole que mandara, y ahora acabamos con todo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, Pedro? Muchas veces tú vas a escuchar esa pregunta de labios de alguien al que tú le estés predicando, y que Dios, con su Santo Espíritu, le abra el entendimiento. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Cuando tú veas una persona que ya le cayó el 20, como se dice, dile lo mismo que dijo Pedro: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos sus pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Aquí está estipulado de una manera: bautízate y recibirás el don. Pero Dios es soberano y puede hacer que primero alguien sea lleno del Espíritu Santo y después proceda al bautismo. Pero ahí pasa también algo, es un orden. El Espíritu Santo, tú recibes el Espíritu Santo con una manifestación de hablar en lenguas, empiezas a mostrar frutos, y de repente el Espíritu Santo no te va a decir: ya no vayas a la iglesia. Síguele como vas, acabo que Dios todo te perdona, es bien bueno, es amoroso. No, al contrario, te va a empezar a dirigir, te va a empezar a redarguir, te va a empezar a decir: esto no está bien, necesitas hacer esto. Te va a enseñar, te va a decir cómo hacerlo. Te va a hablar a la profundidad de tu corazón. Entonces, ¿tú crees que de repente alguien que tenga el Espíritu Santo y que tú le digas: hermano Patricio, vamos a ponernos de acuerdo porque ya hay varias personas, varios hermanos, varias almas, varias ovejas que han venido y hay que bautizarlas, hay que cumplir con los mandamientos, con el mandamiento? Entonces, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo para ir a una alberca, un río? No lo sé. Y que de repente diga: no, pues sí, yo sí quiero, pero no me quiero bautizar. ¿Qué es eso? Una muestra de que entonces o está desobedeciendo al Espíritu Santo o no ha recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a decir: bautízate. Ante los ojos de todos, demuéstrales que ahora vas a caminar de una manera diferente. ¿Qué es eso? El compromiso con Dios. ¿Habrá cristianos sin compromisos? Buena pregunta, ¿no? ¿Habrá cristianos que no quieren compromiso? Basado en la Escritura, volvemos a lo mismo. No hay cristianos sin compromiso. El cristiano no, lo contrario, él mismo ni siquiera tienen que decirlo. Ya veremos un ejemplo de que no lo duda. Sea lo que sea, es: ya no voy a hacer esto, ya no voy a dejar de hacer aquello, ya no voy a hablar de esta manera, me voy a apartar de la pandilla, muchísimas cosas. Ellos mismos dicen: no. Si Cristo hizo un compromiso conmigo, el Espíritu le empieza a hablar, le empieza a decir: tienes que hacer esto, tienes que proceder a esto, porque eso es lo que le agradaría a tu Dios, eso es lo que le agradaría al Señor Jesucristo. Pero si no queremos compromiso, de nada nos sirve estar leyendo la Escritura, de nada nos sirve venir a la iglesia. Tenemos que tener un compromiso con el Señor. ¿Por qué? Es como de que vamos a hacer una analogía usando un ejemplo: el matrimonio. Es como si yo le dijera a la que yo quiero que sea mi esposa: mira, sí quiero, pero no me voy a casar. No, los compromisos no son para mí. Mejor vemos a ver si funciona y entonces pues ya veremos, pero yo creo que pues así estamos bien, ¿no? Y eso pasa mucho así. Sin embargo, ¿te imaginas que el Señor Jesucristo nos dijera eso? Porque nosotros somos la novia. La iglesia es la novia. Ok, mira, sí vamos a ser novios, pero nada más así. Novios, no vamos a llegar a casarnos, no queremos compromiso. ¿Por qué no? Es que un compromiso con Dios, no, es algo serio. No, aún no estoy listo. Se oye feo, hermano, pero entonces, ¿a qué venimos a los pies de Dios? ¿Te acuerdas que mencionábamos acerca de que
Si de repente se enchamuca, vamos a orar por una persona, y estamos orando por una sanidad, estamos orando para que Dios le ayude en su caminar, para que entienda, y de repente, se enchamuca. Ay, háblale al pastor y está ocupado el teléfono. Y luego ya contesta, pero ¿qué crees que está a otro estado? Porque pues X circunstancia. Se le enfermó a su abuelita y pues también tiene que ir a atender ahí, porque también es parte del ministerio ir a ver a los enfermos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que... Mira, diablito. Ahorita no está el pastor ni ninguno de los ministros disponible. Espérate, mañana venimos. Yo creo que suena absurdo. Tú merito. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú merito lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está morando en el pastor es el mismo Espíritu que está morando en ti. El Espíritu del que estamos hablando de aquí, ese es el que lo va a hacer. No es tu presencia, no es cuánto hayas orado, no es cuánto hayas ayunado. Ya aclararemos esa parte donde dice que este Espíritu no sale con ayuno y oración, porque hay un detalle. Y entonces estás atribuyendo atributo, le estás dando poder a lo que tú estás haciendo, y no. El Señor Jesucristo dijo algo antes de que dijera esa frase. Dijo algo: hombres, ¿por qué no pudimos sacarlo nosotros, Señor? Exactamente, por su poca fe. Pero todos piensan que es porque les faltaba ayuno. Si tú no tienes fe, quiere decir que entonces no estás buscando ni teniendo intimidad con Dios. Eso es un ayuno. El que tú estás dejando todo esto, tengo 20 pesos, pero mira, está el hermano Pedrito, ya como que está mostrando que se quiere componer, pero tiene hambre. No, pues que se aguante, porque si no, me quedo sin comer yo. ¿Y qué dice? Si tienes uno, dale uno a él. ¿Por qué no ayunas de un día sin celular todo el día? Sin internet. Un día de que, si tienes problemas con tu vocabulario, que no digas groserías. Un día de evitar actitudes malas, como dijo el profeta Isaías en Isaías 58. El verdadero ayuno. Con eso el diablo te va a tener miedo, porque él va a ver quién está viviendo en ti. Él no tiene miedo a los gritos, ni a los conjuros de que te ato y te desato y que... No, él tiene miedo cuando ve al gigante atrás de nosotros. Es cuando él tiene miedo y dice: con este no me puedo meter. De repente él nos da a nosotros así insignificante. Ay, este pastorcito de ovejas, mira este escuinclito David. Pero cuando vio al gigante que estaba atrás, lo único que fue, cayó al piso. Ya también hemos hablado de eso. ¿Te das cuenta de la importancia del Espíritu Santo? Entonces de repente, si éramos codos, pues ya no somos codos, ahora somos bien dadivosos. Si éramos enojones, ya no somos enojones, somos las personas más felices del mundo. Si no me gustaba cantar, pues ya hasta cantor salí. Quiero ser el Pedro Infante de la iglesia cristiana. Quiero ser el Jorge Negrete de la iglesia cristiana. Si de repente era flojo, ya no soy flojo. Si de repente tenía miedo, ya no tengo miedo. ¿Y sabes por qué te menciono todo esto, mi hermano? Porque no inició la vida de los primeros cristianos hasta que el Espíritu Santo vino a sus vidas. Todo era de que todo lo hacía el maestro, todo el maestro, siempre el maestro, pero ahora dice el maestro: ya te enseñé, ahora lo vas a hacer tú. ¿Qué has aprendido? A ver, pásale al pizarrón, Pedrito, enséñame qué has aprendido de lo que te enseñé. ¿A qué venimos aquí a la iglesia, mis hermanos? Aprender. Exactamente, ¿aprender qué? Muchísimas cosas, pero la más importante, y es algo de lo que yo siempre les predico usando el Génesis a las personas que tienen problemas con alguna adicción. Muchos dicen: es que no somos religión, tenemos un plan de salvación. Pero hay algo antes de, y yo digo,
Cristo nos va a enseñar a vivir la vida como Él la diseñó originalmente. Nos va a enseñar tantísimas cosas, inclusive nos va a enseñar hasta cómo comer, qué comer y no comer, qué tomar y qué no tomar. La importancia del cuervo, cómo lo hizo y qué le hace daño y qué no. Porque como luego estoy ahí echando mi código y yo también me echo mis coquitas, ¿no? Entonces, pero luego, ay, es que me duele mi riñón. Es que yo no diseñé tus riñones, hijo mío, para que tú le eches coquitas, agua negra del imperialismo yanqui. Ahora, vámonos más allá. Hay veces que probamos el agua tan simple, o sea, sí, simplemente el agua, y sabe tan deliciosa. Entonces yo digo, Señor, la mezcla perfecta, H2O. Entonces yo les hablo de eso, de cómo Dios originalmente creó la vida y cuál es el plan de vida. Nos va a enseñar a vivir. ¿Por qué? Porque dice que en el principio, ¿alguien se acuerda de Génesis 1? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La tierra estaba, y antes de venir así estamos nosotros. Bíblicamente la tierra somos nosotros. Una simbología, somos nosotros. Entonces, ¿qué nos va a enseñar? A ordenarnos. Porque ¿sabes quién es el que desordenó todo eso? Hay una pregunta que decían, a ver, si Dios estaba creando los cielos y la tierra, entonces, ¿cómo es que ya estaba desordenada? Son temas bien interesantes. Pero ¿quién es el que viene y desordena las vidas? El enemigo de nuestras almas. Jesús las ensaña mientras dormimos. Entonces, ¿qué llegó aquí? ¿De dónde fue echado? ¿A dónde cayó? ¿Cayó aquí? ¿Qué hizo? Yo no creo que iba a estar contento y que iba a decir, ay, no, ya me voy a portar bien, voy a dejar todo bien ordenadito como Dios lo creó. No, se dio vuelo desordenando, destruyendo, pateando y diciendo esto y lo otro y que no, Dios no me escucha, hermano Pedro, y ya me cayó mal, hermano Patricio, y yo reniegue, pero somos cristianos. Somos buenos cristianos. Un cristiano gruñón, con ira en el corazón, enojo, maledicencia. Entonces, era bien e importante, mi hermano, que viniera el Espíritu Santo a la vida de los que caminaban con el Maestro para que entonces pudieran cumplir lo que el Maestro querían que cumplía. El Maestro ya había predicado muchísimas cosas de grande peso, había hecho miles de maravillas, muchas maravillas. Dicen que inclusive si hubieran hecho el libro de las maravillas que Él hizo, solamente se mencionan unas poquitas. Pero que ahora nos tocaba a nosotros, y decía que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes. Solamente hay una cosa más grande que podemos hacer. No nos volvemos la verdad. Pues si el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, yo voy a hacer algo más grande. ¿Tú podrás hacer algo más grande que eso? Pues si el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, pues yo voy a convertir la olla en pozole. Algo más grande. ¿Se estará refiriendo a la cintura de eso? Lo único que nosotros podemos hacer más grande, entre comillas, que el Maestro, es predicar y expandir el Evangelio. Eso es lo único. No se está refiriendo a que yo iba a levantar muertos. Podemos ser instrumentos para levantar un muerto. Claro que sí. ¿Que ibas a sacar legiones? Sí, también puede ser un instrumento. Pero ¿podrás sin el Espíritu Santo? ¿Podía el pueblo de Israel ir a pelear con un ejército 3, 4, 5, 10 veces más grande que él por ellos mismos, entrenados en el gimnasio, bien comidos? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué es lo que les daba la victoria? ¿Recuerdan? El arca del pacto. Llevaban la presencia de Dios que peleaba por su pueblo. Ahora tenemos algo mucho mejor, ya no tenemos el arca del pacto. Estaba escuchando un reportaje, un documental acerca del arca del pacto. ¿Dónde quedó el arca del pacto? ¿Alguien sabe dónde quedó el arca del pacto? No crean que soy un super profeta y que soy vidente. Y no, mi hermano, ¿sabes dónde está el arca del pacto ahora? Exactamente
ahora la tenemos aquí. La presencia de Dios está ahora en nuestro corazón. Pero si no tienes el Espíritu Santo, si no tienes la presencia de Dios en tu corazón, ¿te imaginas que yo esté aquí hablando a medias tintas? Estaba escuchando, no sé por qué en la mañana se atravesó algo en mi Facebook y decía que el padre, no sé quién, un padrecito de la Iglesia Católica, y estaba predicando, estaba yo escuchando el mensaje estaba muy cuerdo, pero estaba predicando con groserías, y yo me quedaba pensando, ¿serás agradable delante de Dios? Cuando nosotros intentamos usar el lenguaje del pueblo, digo, aquí lo hacemos muchas veces, pero es usar el tipo de lenguaje, de palabras, de expresiones que ahora se usan para que podamos entender qué es lo que está diciendo la Escritura, mas no usar la palabrería vana y ofensiva para que el pueblo entienda. Y puede ser bien fácil decir, no, es que la palabra, el apóstol Pablo dijo que nos hagamos judíos para predicarle a los judíos. O sea, de que si le voy a predicar a una persona que tiene problemas de alcohol, entonces me voy a echar unos pegues para que se sienta en ambiente y vean. No, mi hermano, así no es. Eso quiere decir que al contrario, me voy a hacer más santo para que vean cuál es el poder del Espíritu Santo en la vida de alguien. Me voy a hacer más correcto para hablar, para que él pueda ver eso y diga, yo quiero ser así. Y nosotros los cristianos no debemos de querer ser como Juan Carlos Alvarado, no debemos querer ser como Marcos Witt, no debemos querer tener la iglesia de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, no debemos desear otra cosa más que parecernos al Señor Jesucristo. Eso es lo que todos nosotros debemos, todos los cristianos genuinos, auténticos, de veras, debemos de anhelar, parecernos más al Señor Jesucristo. Porque también está la farándula cristiana, y queremos ser como ellos. Ya luego te contaré un sueño que tuve el Señor donde el Señor Jesucristo me enseñó toda la farándula. O sea que de repente dentro de mis posturas, no creas que me las saqué de la manga, me las enseñaron, no. El Señor habló conmigo y me enseñó ciertas cosas. Entonces, gloria a Dios. Eso no hubiera pasado, mi hermano. No podría haber esta pequeña parte. ¿Te das cuenta que es una pequeña parte lo que vamos a estudiar hoy? La vida de los primeros cristianos. Ya con el Espíritu Santo, ahora, ¿cómo comenzaron a dirigirse? Ya con el Espíritu Santo, ¿cómo comenzaste a dirigir tu vida? A comenzar, fíjate, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo empezaste a vivir tu vida como cristiano? Entonces, ahí comenzó el caminar. ¿Hacia dónde? Hacia llegar a la meta. ¿Qué tantas cosas te han pasado ahí? El camino no está complicado, mi hermano. De repente nosotros nos complicamos, pero el camino, la Biblia dice recto, la rectitud, el recto, los rectos, sabe que es derecho. Fuera difícil que dijera como, métete ahí a la vuelta, agarra el puente, vas a caminar así como los soldados. Y luego subes, bajas, date 3 vueltas. No, hermano. Las instrucciones son bien sencillas. Es recto. ¿Quieres llegar al Señor Jesucristo? Camina recto. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor. Esa palabra me llamó la atención. Temor. ¿Qué decíamos que las cartas están escritas en qué? ¿Fueron escritas en qué idioma? En griego. Era el idioma popular de esos tiempos. Esta palabra temor es la palabra phobos. Tiene sentido, ¿no? Fobia. Phobos. Que tiene así como que viene también de una palabra que es phebomai. Esto quiere decir ser puesto en ciertas circunstancias, cierto estado. En este caso, temor. Ser puesto en. Entonces también quiere decir alarma. O quiere decir susto. Pero fíjate que ya algo bien importante. Esta palabra va acompañada con esta otra palabra, respeto. Entonces, ser puesto en temor de respeto. No es lo mismo la palabra temor o miedo de respeto por respeto que temer por el pecado.
¿Qué le pasó, por ejemplo? ¿Cuál es una de las armas más efectivas del enemigo de nuestras almas desde los tiempos de Adán y Eva? El temor. El enemigo sabe que si le mete temor a una persona, ya solita ella se agobia. Ay, no, es que ya otra vez me voy a enfermar de esto. Ay, no, es que me va a pasar lo otro. Ay, no, es que aquello. El temor. Ojalá y así fuéramos. Ahora, ¿te acuerdas lo hemos mencionado mucho aquí, Proverbios? En Proverbios está esta frase, está este proverbio. El principio de la sabiduría me quedé con la duda y dije, ¿será la misma palabra? Y no, mi hermano, es otra palabra. Ahora, esta palabra, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Esta palabra en el hebreo es la palabra yirá, con Y, yirá, que quiere decir exactamente lo mismo, temor, pero un temor por reverencia, por respeto. Entonces, esto se leería de esta manera: y sobrevino un temor de respeto, por respeto, a toda persona. O sea, entre el pueblo, entre los mismos hermanos de la iglesia, venía un temor de que no, yo no puedo andar hablando mal de mi hermanito, yo no puedo andar hablando mal de mi hermanita, yo no puedo desearle mal a mi hermano, yo no puedo decirle, no, yo no puedo dejar, si yo no puedo dejar sin comer a mi hermano, si mi hermano tiene frío, yo no puedo dejarlo que esto, que lo otro. ¿Cómo era sentido ahora? Y sobrevino temor a toda persona. O sea que no estaban realmente agobiados, sino que decían, santo Dios. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué venía a veces ese temor de respeto? Por lo que estaban viendo, por lo que estaban viviendo, por lo que estaban sintiendo. O sea, de repente, los cantos, por ejemplo, que estaba cantando el hermano Eli, un canto de alabanza, de gozo. De repente escuchas lo que Dios hace y a veces te pones a pensar como que de repente tu alma, dirigida por el Espíritu Santo, te puede decir, ese es tu Dios, acuérdate. No, pero ese libro es bien viejo, nada más son enseñanzas. Eso de Ananías y Zafira, no, ¿cómo crees? No, mi hermano, el Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre será el mismo. Y así como pasó en esos tiempos, puede pasar ahora. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por quiénes? Por aquellos que Dios escogió para hacer ciertas cosas, ciertas maravillas, ciertos milagros, ciertas liberaciones, porque no cualquiera persona lo puede ver. Vamos a verlo después, más adelante, pero ahorita solamente estamos viendo el cómo todo comenzó a raíz de que la promesa fue cumplida y de que ahora el Espíritu Santo estaba morando en una persona. Y que era todo totalmente diferente. ¿Por qué? Ya era valiente, tenía dominio propio y empezó a mostrar frutos, que ya luego veremos también, frutos del Espíritu Santo. Entonces, gloria al Señor de los ejércitos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Entiendes esa palabra? Juntos, unión. O sea, unión, Dios, desunión, el diablo. ¿Quién es el que quiere separar un matrimonio? ¿Quién es el que quiere dividir a la iglesia? No, ¿sabe qué, hermano Pedrito? Es que ese hermano que llegó nuevo, no me cae bien. No me gusta cómo está diciendo, no me gusta, y empezamos ahí a hablar y hablar. ¿Y qué decíamos? Que el Espíritu nos empieza a decir que debemos de tener temor, inclusive de hablar de alguno de nuestros hermanos. Si un hermano de repente anda caminando medio chueco o está hablando de mí, hay reglas, hay un orden. Tocaremos el tema de cómo arreglar los problemas entre los hermanos, como dice la Escritura. ¿Por qué? Ay, hermano, es que ese hermano siempre todo. Vamos a ver la Escritura. Hermano, perdón. Para todas las situaciones que nosotros tengamos, de todo aspecto, de todo tipo, nosotros tenemos que dirigirnos. ¿Por qué? Por lo que el Espíritu Santo inspiró que fuera escrito
¿Para qué? Para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a dirigirnos, para que la tierra, o sea, nosotros comencemos a ordenarnos. ¿No? ¿Te imaginas a un cristiano? No, Señor, yo tengo fe en ti, gracias, Padre, porque yo sé que vas a orar y vas a levantar y esto y lo otro, pero de repente tengo mi pata de conejo aquí, mi bolsa. Hermano Pedrito, pues yo sé que le duele bien, vamos a orar por usted, pero ya cuando estemos allá, lo voy a andar limpio con un huevo. Suena sarcástico, pero es que es una verdad, y a veces ese tipo de cosas realmente al cristiano de veras, a Dios le dan risa. Gloria al Señor de los ejércitos. Todos, dice versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Eso es algo que va a caracterizar al cristiano de a de veras. El cristiano de a de veras no es cristiano de a de veras por gusto, es porque Dios lo escogió, porque le abrió el entendimiento y porque creyó. Eso es bien importante. Una persona que cree, no cree nada más porque esta buena gente, ay, Dios es como, no, tuvo la dirección, la ayuda del Espíritu Santo para que pudiera creer. Porque tú crees que nosotros hubiéramos creído por nosotros mismos. ¿Dónde estuviéramos ahorita? Viernes a las 6:30 de la tarde. Acostados, viendo televisión, tantas cosas. Y poniéndonos un sinfín de pretextos que andaríamos haciendo. No, que no puedo ir, mi hermano, porque esto y lo otro. No, porque esto. ¿Será esa dirección del Espíritu Santo? No. Ah, pero soy cristiano. No, yo también conozco de la palabra. Pues nada más conoces, pero no haces. ¿Eres cristino o cristiano? ¿Cristina o cristiana? Todos habían creído, estaban juntos. Es algo bien poderoso, hermoso, y realmente nos empezamos a ver como familia cuando nosotros, los que creemos, estamos reunidos. Pero ¿qué pasa si alguien que no ha creído realmente, está ahí en la iglesia? Es donde no se puede unir, ensamblar bien lo que Dios quiere que se haga. Amén. Vamos a leer estos dos versículos 43 y 44 en la Nueva Traducción Viviente. Se los voy a leer. Dice de esta manera. Ya me brinqué esta. 43. Un profundo temor reverente, aquí ya está traducido de una manera más correcta, vino sobre todos ellos. ¿Quiénes? Los apóstoles, todos los creyentes. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. ¿Qué tienen en común los creyentes? Que se van a reunir en un mismo lugar. ¿Dónde? La casa de Dios. Amén. Ay, hermanos, que pues yo oro ahí en mi casa. Gloria a Dios, mi hermano, que eres en tu casa. Pero también hay que venir a la casa de Dios. Yo conozco muchos hermanos que conocen de la ciudad. No, yo tengo temor de Dios. Fíjate cómo te lo voy a hablar. No, yo tengo temor de Dios. Mi jefecita también es cristiana. Yo soy de cuna cristiana. Yo tengo temor de Dios. Conozco también de la palabra. ¿Y por qué nunca te he visto que vayas a la iglesia? Porque sí los hay por ahí. Yo conozco muchos por ahí que de repente... ¿Y por qué nunca te he visto que vayas a la iglesia, hermanito? No, es que el trabajo, es que tengo que ir a comprar el mandado, es que tengo que ir a hacer esto, que tengo que ir a hacer lo otro y aquello, y un sinfín de cosas, pero son creyentes, tienen temor de Dios. Una de las primeras cosas que va a sembrar la palabra en nosotros, el Espíritu Santo, es temor hacia Dios, pero no de miedo, como de que, ay, si no voy me va a mandar al infierno, porque también es una razón incorrecta para venir a la iglesia, venir porque no quiero ir al infierno. Debemos de venir aquí a la iglesia, debemos de querer estar a los pies del Maestro por una razón, porque lo amamos. Que eso sea tu motor.
si tu motor es el amor que le tienes a Dios, llueve, truene, se inunde, pase esto, pase lo otro, haga frío, haga calor, tú vas a estar al pie del cañón en la casa del maestro. Hay circunstancias de repente que Dios permite, sí, pero eso te va a motivar, ¿qué? El amor al maestro, el amor a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, un lugar donde ellos dejaban todo y se enfocaban solo, ¿qué? En adorar a su Dios, en escuchar la palabra de Dios. Entonces dice, coman, y tenían en común todas las cosas. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué hay tantas denominaciones hoy? ¿Por qué no podemos concordar? ¿Por qué no podemos tener todas las cosas en común? No, es que yo no, esos cantos no me gustan. No, aquí no somos himnario. No, es que esto, es que lo otro. No, es que las hermanas de ahí llevan velo. No, es que los hermanos de ahí los dejan. Y no, es que aquí se sientan las mujeres y allá se sientan los hombres. Y empiezan a meter ideas de hombres, no de la palabra. Déjenme les digo, una cosa, decía una vez uno de mis pastores, el pastor decía, si a mí me invitan a una iglesia a predicar que no es de nosotros, de Casa de Oración, yo con mucho gusto voy. Pero, no que ponte la corbata y esto. Si me dicen que eso es por la denominación, con mucho gusto lo hago y me sujeto a lo que me están diciendo. Pero si me dicen que es por la palabra de Dios cuando no está ahí, no me meto ahí, no predico ahí. Y hay que distinguir ese tipo de cosas. Cuando es la denominación la que dice ponte velo, no te pongas pantalón, ponte falda, con corbata y tantísimas cosas, que es la denominación, no la palabra de Dios. No, es que ahí la palabra de Dios está ahí. Y cuando vamos al original, podemos ver que no hay nada parecido. Tal fue el caso cuando estudiamos las lenguas que vinieron en Pentecostés, que aparentemente es algo como que de otro mundo, pero no, eran idiomas que las personas entendían, por eso los entendían. Y ya lo desciframos. Ahí tenemos las palabras para que el que las quiera, yo se las paso sin problema, las investigue, porque no te voy a predicar mentira, no te voy a decir, los voy a acomodar no, mis hermanos. Ya lo que yo le decía al hermanito Pedro, todas las denominaciones debemos de tener algo en común, sea la que sea bautista, pentecostal, pentecostés, presbiteriano, la que sea, deberíamos tener algo en común y eso nos debería de unir. ¿Y eso es qué? Al Señor Jesucristo. Todas hablan del Señor Jesucristo, pero hay algunas que lo hablan a su manera, por eso chocan. Entonces yo le decía ayer al hermanito Pedro, apréndase esto. Si usted quiere ser un predicador, hermano Patricio, hermano Pedrito, hermano Jorge, todos, hermanitas, si quieren ser predicadores de fuego, predicadores auténticos, bíblicos, tu predicación debe ser bien cristocéntrica y debe caber en todas las iglesias, porque si tu predicación es especial para una iglesia de cierta denominación, algo anda mal. Yo le decía al hermano Pedrito ayer, tengo esa tranquilidad, mi hermano, de que si me voy a parar a una iglesia pentecostal, tengo palabra para hablar. ¿Por qué? Porque tengo algo en común, me estoy dirigiendo a las palabras que se dirigían los apóstoles. Y si de repente me refutaran y me dijeran, no, hermano, es que esto es lo otro, espérame, déjame ver. Creo que Pedro no entendió bien las instrucciones y no comprendió. No, hermano, es que es que el Espíritu no le ha revelado. Espérame tantito, porque creo que también a Pablo no le reveló eso. Debemos de tener algo en común. Y eso es el Evangelio de Jesucristo. Tenemos la misma palabra, la misma escritura, la misma Biblia. Inclusive los católicos tienen la misma Biblia que nosotros. Tienen más libros, pero los libros que coinciden con nosotros, yo se los he dicho, ¿te quieres cortar con tu propia espada? Déjame te digo que a veces tu Biblia, la que tú dices que a veces es más dura, más fuerte en las expresiones que la que yo tengo, ¿eh? Pero si tú quieres cortarte y clavarte tu propia espada, como tú quieres. Y ya cuando empiezan a leer se dan cuenta que no son Biblias diferentes. Son frases y expresiones diferentes, pero la esencia es la misma.
Nos quedamos entonces en una punto y coma. Estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas, el mismo evangelio, la misma enseñanza, la misma doctrina. Ahí no había denominaciones, ahí no se peleaban, ahí no andaba cada quien predicando, no, con eso no nos juntamos porque nosotros tenemos la verdad. ¿Has escuchado eso? Sí, nosotros tenemos la verdad. Entonces se enojan cuando yo le digo, discúlpame mi hermanito, pero hasta donde yo sé, Cristo no firmó ningún contrato de exclusividad con ustedes. ¿O sí? Y si alguien dijera, no, claro que sí, híjoles, hay de aquel que le quite y le agregue, está metiendo en problemas con la escritura. Porque no falta que de repente es impulsivo. Una cosa es que tú tengas fuego y una cosa es que seas impulsivo, que te guste la emoción. En un concierto de Chente y el Potillo también se siente emoción, también lloran, se salen las lagrimitas, también se levantan los vellitos porque se siente. También allá pasa todo eso. Pero la emoción, 2-3 días, ¿qué pasa? Ya no oyes música de otro más que de los que fuiste a ver, pero pasan 15 días, ahí se queda arrumbado el disco. Cuando es la unción, cuando es el Espíritu Santo, eso perdura. Punto y coma. Versículo 45. Híjole, esto está poderoso. Y vendían sus propiedades y sus bienes. No, yo no tengo que diezmar porque no. Pastor, ya le vi que trae un pantalón marca Kenneth Cole. No, sus camisas ya trae esto. No, su corbata la otra vez es un Aldo Conti, que vale como 200, 500 pesos. No, venía una bicicleta lechera con la de lechero, ahora ya trae un carro. No, yo no voy a diezmar. ¿Qué decíamos acerca del diezmo? ¿Principio o ley? Y cada oración ya tiene conocimiento acerca de eso. ¿Principio o ley? Mira, hermanito, ahí está el alfolí. Pero te corresponde a ti. Cuando tú quieras diezmar, nadie te va a estorbar para que vengas y lo hagas. Te corresponde a ti. El cristiano genuino ya tiene su propio pensamiento basado en la escritura. ¿Quieres ofrendar? Ahí está, mira. Nosotros no te vamos a decir nada, Eso es cosa entre tú y Dios. No, es que es ley. Tú y Dios. No, es que es un principio. Tú y Dios. Entonces, tal vez te preguntes, no oraron por la ofrenda. No, hermano, ahí está. Tú sabrás. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué decíamos? Tócale el bolsillo a un cristiano. Les empieza a respingar. No, yo no voy porque nada más es pura pedidera de dinero. No, que puras cooperaciones. No, que esto, lo otro. Si se hacen fiestas de cumpleaños y todo se festeja, malo. Si no se hace, también es malo. Entonces, gloria al Señor de los ejércitos. Tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes. Pero no solamente eso, no los vendían para comprarse otro mejor. Vamos más adelantito nada más para hacer referencia a esta parte. Capítulo 4, versículos 32 y 35. ¿Cómo dice ahí como subtítulo? Todas las cosas en común. Vamos a leerlo así de rapidito, sígueme con la vista. Y la multitud de todos los que habían creído era de un corazón y un alma. El corazón del Señor Jesucristo, el alma del Señor Jesucristo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo principal. Nunca se debe de apartar de nuestras bocas que eso es lo más importante y eso es lo que nosotros predicamos. La resurrección del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas de cómo desglosamos palabra por palabra del griego al español y cómo se leía la escritura? Esa parte de la resurrección, ¿a poco no era poderoso? ¿A poco no es poderoso ya viéndolo como lo escribieron ahí? Con el sentido y la esencia que el escritor, el Espíritu Santo, lo plasmó ahí. Digo, a los que no escucharon la prédica, ahí la tengo. Usualmente la subo a YouTube. Ya luego vamos a hacer como que un grupo. Y cuando quieran escuchar los mensajes, ahí los vamos a subir.
porque eso es poderoso. Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Un tesoro, la gracia. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Te das cuenta de esa frase? Hay que explicarla, hermano. Hay que desglosarla, hay que ir está confusa para que vayamos al idioma original. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí está especificado lo que está diciendo la Escritura en relación a eso. Estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Te das cuenta el orden? Aquí estamos en el capítulo 2. El otro, la referencia está en el capítulo 4. ¿Te das cuenta que ellos tenían en su corazón, recibieron eso de Cristo y que lo pusieron por obra? Ay, Señor, ¿por qué tanta pobreza? Bendíceme. Pero cuando te bendice, mira, no te haces, pero si bien mezquino. Ves al que necesita, no, es que ese no necesita, nada más están haciendo tarugo. No, está joven, puede trabajar. Eso no te incumbe, mi hermano. Si tú ves un necesitado, dale. Si él necesita, se está engañando, se hace tarugo, ese es su problema. Tú cumple con tu Dios. No, Señor, dame, y cuando me des, entonces voy a bendecir a todos los necesitados. Ya luego pastor, con la palmita decían por ahí. Que no te vean. Hasta que el Señor te vuelve a poner en la misma situación, y entonces dices: ya entendí, Señor. Yo mismo te pedí que me dieras abundancia para bendecir a los demás, pero a veces, ¿por qué no te la da? Porque no sabes sobrellevarla, y te puede ser para tropiezo y para perdición. Señor, dame un carro, pero ni sabes manejar. Y así pedimos muchas veces cosas que ni siquiera sabemos lo que pedimos. Listo, nos quedamos entonces y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno. Gloria a Dios. ¿Me lo estoy inventando yo? Versículo 46. Y perseverando unánimes. Antes de pasar eso, vamos a esta parte escritural, mi hermano. Vamos a Lucas 12:33. Lucas 12:33. ¿Qué estaba diciendo la escritura? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Lucas 12:32. Así dice en el nombre de Jesús. ¿Cómo tiene como subtítulo? Tesoros en el cielo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Esta es la parte que a mí me toca el corazón. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Si tú de repente eres mezquino para dar, mi hermano, a alguien que está necesitado, debes de preguntarte: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál realmente es tu tesoro? Tu trabajo, esto, lo otro, aquello, tu carro, tus trajes, tus vestidos, no sé, tantísimas cosas. Fíjate cómo dice esta parte escritural, mi hermano, en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 12:33.
32. Nueva traducción viviente. En el 33 dice: vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Pero fíjate esta parte. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Pero a veces pensamos que el tesoro lo podemos guardar en una caja fuerte, una puerta negra cerrada con 3 candados y remachada la puerta negra. A veces así pensamos de esa manera, pero somos cristianos. Tenemos la verdad, tenemos el poder. Y lo cantamos. Tenemos el poder. Señor, dame más poder, envía tu poder. Gloria al Señor de los ejércitos. Vamos a regresar al libro de los Hechos, capítulo 2. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué debemos de hacer, mi hermano? ¿Cuántos quieren ser como la iglesia primitiva? ¿Sabes por qué Dios los bendeció de una manera que hasta ahorita yo veo que pocas iglesias han sido bendecidas de esa manera? ¿Cuántos quieren ser ese tipo de iglesia? ¿Te acuerdas lo que hemos platicado? Que lleguemos y que se sienta el ambiente. Una persona fuereña que de repente diga: no, pues yo oí los cantos, yo dije así, pues alguien estaba allá afuera, me abrió. Estaba ahí invitando y me dijo: pásele, y pasé, y que se sienta como en casa. ¿Y de dónde es usted, hermano? De Baja California, de Tijuana, de Yucatán, de Michoacán, de Oaxaca. Gloria a Dios. Te lo digo porque cuando yo fui a La Piedad, allá a Michoacán, así me sentí cuando llegué a la casa de oración de allá. Digo, es una casa de oración, pero puede tener diferente pensamiento a la casa de oración donde yo estoy. Aunque era de la misma cobertura, casa de oración, me sentí en familia. Los hermanos me decían esto, lo otro. Me sentí como si ya los conociera. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa en común: nuestro Dios. Que a pesar de que aquí es casa de oración la Ciudad de México, aquí es casa de oración Chimalhuacán, allá es casa de oración La Piedad, Michoacán, yo me sentía de la misma manera como si hubiera estado aquí. Llegó el pastor, me saludó. Que cuando llegue un hermano aquí nuevo, mis hermanos, todos saludémoslo. Aunque venga en un estado que se ve que está pasando necesidad, aunque huela feo, mi hermano, ve y salúdalo. Hermanas, Dios te bendiga, mi hermanito. Qué bueno que vienes a la casa de Dios. Aquí vas a encontrar lo que estás necesitando. Dios tiene para ti lo que estás necesitando. Varones, no tengan miedo si es así, alma. Tú qué sabes si con el abrazo que tú le des, Él viene a los pies del Señor. ¿Te imaginas que en aquel día el Señor te diga: ¿te acuerdas de ese día? ¿Cuál, Señor? Cuando yo iba vestido de mendigo y me hiciste caras. A todos los invitabas a sentarse hasta más enfrente, más a los que llevaban trajecito y llevaban corbatita, a los que olían bonito. Pero a mí me dejaste hasta allá atrás, y que no me fuera a mezclar con el de camisita, porque era uno de los que más aportaba a la iglesia. Hiciste distinción cuando yo no hago distinción. Cuando tú llegaste a mí, tú olías peor de como yo olía, como olía esa persona que estaba ahí. Y aún así, te acepté y te amé. Amén. Y gloria a Dios, porque nosotros hasta el momento no tenemos problema con eso. Al contrario, si vemos un hermanito que está necesitado, le damos su abrazo a los hombres. Gloria a Dios. ¿Qué será si de repente nos llega una hermanita necesitada? Tal vez no lo podemos abrazar por respeto, pero sí le podemos decir: hermanita, qué bueno. Pero hermanitas, ¿están dispuestas a recibirla de esa manera? ¿O no? Porque, ay, huele feo. Ay, no, porque está sucia. Versículo 46. Y perseverando unánime, ¿se acuerdan de esa palabra? En un mismo ánimo, cada día. ¿Cuándo? Ay, cuando puedan.
cada día en el templo. Esta palabra te la quiero leer en la misma versión, Nueva Traducción Viviente. Dice Reina Valera: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Que esa sea una práctica que nosotros practiquemos en un tiempo más adelante. Que cuando termine el culto, al final nos pongamos de acuerdo, vamos a comer. No siempre podrá ser, tal vez algunas veces habrá otro plan, pero sí pudiéramos hacerlo una vez al mes, 2 veces, mi hermano, todos, más a los que no tienen, que vienen y digan: no, te voy a contar algo, mi hermano. Eso es a manera de parábola. Había una vez, vamos a poner ejemplo, unos perritos. De repente a un perrito lo aventaron ahí sus dueños. ¿Qué hace por allá, perro? Y ahí andaba vagando. Y había una calle donde habían 1, 2, 3, 4 casas. Todas tenían ahora sí que como que una fachada. Y llegó el perrito y dijo, se metió a la primera calle, a la primera casa, perdón. Y no pudo, de repente llegaron, todos le gruñeron: sáquese de aquí, tú no eres de aquí. Se metió al de enfrente, lo mismo. Todavía ni siquiera entraba, ya le estaban enseñando los colmillos. Así fue casa por casa hasta que llegó a la última. Y ahí estaban unos perritos que en cuanto lo vieron le movieron la colita. Y ven, pásale aquí. Y se metió. Todos los perritos le hacían fiesta, le movían la colita, lo lamían. Y entonces él dijo: ay, aquí quiero estar, aquí quiero seguir. Ellos me abandonaron, mis dueños me abandonaron, pero aquí me trataron muy bien. Quiero volver a regresar. Déjame fijo cómo se llama aquí para no perderme. La casa de Dios. Entonces, ¿te imaginas si nosotros vemos a una persona así que anda buscando y de repente dice: pues este es el último lugar, a ver si aquí me reciben? ¿Cuál queremos ser nosotros como casa, mis hermanos? ¿Los que les enseñamos los colmillos o le lancemos luego las mordidas? ¿O aquellos que le mueven la colita? Vente, hermano, ven. Dios te puede limpiar, Dios puede hacer cosas contigo. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. No ponían peros de nada, fuera de la nacionalidad que fuera, y ya está comprobado de que había gente de todas las nacionalidades, de todas clases sociales, negritos, güeritos, gorditos, chaparritos, grandotes, pecositos, de todo tipo, y ellos lo único que se veían era como hermanos. Esto se empezó a distorsionar después. La iglesia de los Corintios respalda que todo se distorsionó ahí, pero hasta el momento, fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente, mi hermano. Versículo 46. Dice: ya me había equivocado. Me quedé en Lucas. Hechos 2:46. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor. La semana que entra, mi hermano, el domingo 1 de Dios, vamos a lanzar el mensaje acerca de la Santa Cena. Ya nos pondremos de acuerdo, porque una iglesia que no hace Santa Cena no es iglesia de Dios. Entonces dice: en las casas para cena del Señor, y compartían comidas con gran gozo y generosidad. Pero aquí se entiende mejor a qué es lo que hacían en sus casas, qué comían, qué hacían. Dice: en casas para la cena del Señor. La única cosa que el Señor nos pidió que hiciéramos en memoria de Él, y que no la hagamos, entonces no amamos al Señor. Versículo 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba, ¿quién? ¿Los hermanos? Porque andaban evangelizando los mercados en todos lados. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos que hacerlo, o no debamos hacerlo, o no podamos hacerlo. Claro que sí. Pero ¿quién es el que agrega? El Señor. Dice Reina Valera:
Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nueva Traducción Viviente dice: y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, o sea, a esa iglesia, los que iban siendo salvos. Yo les quiero pedir un favor, mis hermanos, ya para terminar. Yo vengo en una de las iglesias que estuve, yo creo que fue donde empecé como pastor iniciado. De repente había eventos, un culto unido, un ayuno de la zona, y yo veía algo con lo que yo nunca estuve de acuerdo, y cuando yo expresé eso, porque yo sentía el fuego dentro de mí que me decía: tienes que decirlo cuando prediques, Juan Carlos, porque yo te lo mando, aunque te metas en problemas con mis siervos, pero tienes que decirlo. Era esto, hermano: llegaba el momento, el culto, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, a veces nos aventábamos, y llegaba el momento de comer al último, porque era un evento de varias iglesias. Pero algo que a mí no me gustaba era de que siempre, hermanos, vamos a hacer las bancas a un lado, vamos a poner las mesas, y siempre ponían una mesa diferente a todas las demás. Y entonces pensaban: hermano Juan Carlos, no, usted va de este lado, mi hermano, usted siéntese aquí con los pastores. Cuando íbamos a las convenciones, mi hermano, allá en la plataforma siempre a nosotros nos hacían que nos subiéramos allá arriba, y me regañaban. Yo decía: Señor, no me siento bien, no me gusta eso, no me gusta que me estén exaltando, no me gusta estar ahí, me gusta estar con el pueblo. Mire, pastor, usted tenga aquí su pollito rostizado, su pechuguita, ¿y qué hay para los hermanos? No, pues nomás alcanzó pues chicharrón y frijoles para ellos. Y yo comiendo esto. Entonces, algún día, mis hermanos, primero Dios, mi hermano Patricio, haremos alguna confraternidad con algunas de las iglesias de por aquí. Que Dios nos use para que podamos tener esa unidad y ser nosotros instrumentos para poder confraternizar con los hermanos de otras denominaciones, y que se quite y se acabe eso. Entonces, cuando llegue ese momento, no se preocupen por mí, hermanos. De hecho, yo les pido de favor, como yo le decía al hermano Pedrito, una vez una hermana me pidió autógrafo, que le gustaba mucho cómo yo cantaba. Yo le decía: hermana, no me eche a perder, hermana, no me eche a perder, por favor, hermana. Porque muchos de los ahora llamados artistas cristianos, así les ha pasado. ¿Por qué? Porque los hermanos andan de: ay, hermano, cantas bien bonito, a ver, ora una oración por mí, porque piensan que son especiales. No, es igual que tú. Y que si un día llegamos a hacer una confraternidad, mi hermano, pongamos mesas iguales, y si comemos unos esto, todos comemos lo mismo. Y si me toca a mí comer parado, no se preocupen, mis hermanos. Ya está. ¿Qué decíamos de las primeras cosas en el capítulo 1? Ya debemos de haber estado, ya estamos adiestrados para comer sentados o para comer parados. Y si no alcancé, mi hermano, no se preocupen. Mientras coma al pueblo, mientras coma a los necesitados, con eso basta. Si el Señor Jesucristo ayunó 40 días, no me voy a morir por una tarde que no coma hasta que llegue a la casa, hasta que salga. Pero algo que me daría mucho gusto es ver a las almas que tienen necesidad comiendo, aunque yo no coma. Y no se preocupen, tengan siempre esa tranquilidad de que: ay, no hay que atender al pastor, hay que atender al hermano Juan Carlos, él es el predicador. No, mis hermanos, vamos a romper con esas cosas que la iglesia se ha encargado de meter, de hacer distinción, pensando que el pastor es más que los demás. Ya dijimos que estamos al mismo nivel, y la única, yo no lo vería como ventaja, hermano, tampoco como desventaja, pero lo único que me puede diferenciar de ustedes es la grande carga que traigo dentro de mí, las cuentas que le voy a dar al maestro por la vida de cada una de las ovejas. Eso sí, ahí sí le tengo más. Pero lo demás, tanto ustedes pueden imponer las manos, si tienen el Espíritu Santo, siéntanse confiados y pueden hacer una liberación, pueden hacer una sanidad, porque va a ser el mismo Señor que puede obrar por medio de mí. Entonces, no tengamos miedo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Le damos gracias al Señor por esta deliciosa palabra.
Yo me quería tardar 40 minutos, mis hermanos, pero ya más de 1 hora. Pero gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a darle gracias.